de Trevelin, jardín de la provincia del Chubut. Transmite en 99.9 MHz FM del Valle. Nueva tecnología. Tecnología digital. Yo tengo un corazón que es para Cristo, pues mi alma rescató de la maldad. Y hoy quiero obedecer a mi Señor Jesús. También tiene en su amor perseverar, pues mi alma rescató de la maldad. Yo tengo un corazón que es para Cristo, pues mi alma rescató de la maldad. Y hoy quiero obedecer a mi Señor Jesús. También fiel en su amor perseverar, pues mi alma rescató de la maldad. Yo fui un peregrino sin amor ni fe, que anduve en compañía del dolor. Tormento era mi pan y desesperación, esclavo era del mal mi pobre ser. Mas Cristo por mi mal sus brazos santos extendió, y allá en la cruz colgado mis pecados perdonó. Oh, gloria a mi Señor, oh, gloria por su amor. Él es el dueño de mi corazón. Hola hermanos, ¿qué tal? Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias a Dios nos podemos volver a reunir, una reunión de cielo, como vengo diciendo siempre, que hoy nos ha permitido el Señor nuevamente este martes. Hermosa alabanza la que recién escuchamos, que era de los voceros de Cristo, estos hermanos colombianos que ya partieron con el Señor, pero dejaron en su haber de las cosas, ¿no es cierto?, estas hermosas alabanzas, cual hoy escuchamos y nos gozamos en el Señor, porque esas son las enseñanzas que ellos nos van dando cantadas, ¿no?, pero son todas promesas y esperanzas que Dios nos da a través de su palabra, a todos los hijos de Dios, al pueblo de la nación. Mi nombre es Silvio López, soy de la Unión de las Asambleas de Dios, con un ministerio en Trevelin que se llama Casa de Dios Trevelin. Dios bendiga este ministerio que de alguna manera, de a poquito, así como Dios lo manda y Él mismo lo va proyectando, va creciendo, va trabajando, va acercando cada vez más al Señor los hermanos que incluso nosotros mismos muchas veces nos encontramos confundidos o fuera de camino, y Dios de alguna manera está usando este ministerio para acercarnos a todos ellos, dice, porque Dios no se olvida de ninguno de sus hijos. Lo que Dios mandó desde el principio, todo eso se va cumpliendo a través de su palabra, en los tiempos, en los años. Así pasen los años y años que van pasando, generaciones y generaciones. Dios va obrando y haciendo su voluntad en cada vida, y cada vida Dios la tiene como algo precioso, algo santo, perfecto, único. Perlas, le dice el Señor en Apocalipsis cuando habla de las iglesias, ¿no? Dios tiene un tono especial por cada uno de nosotros. Lamentablemente porque el hombre a veces, por su propia flojedad o acciones de la vida, no le quiere creer a Dios, le cree al mundo, le cree a las acciones que están pasando, y el hombre cada vez va cayendo en ese camino que tenebroso, oscuro, de tiniebla, dice la Biblia, ¿no? Que el mundo estaba, dice, recreándose en eso, dice, y las aguas estaban sobre ella, dice, y solamente el Espíritu de Dios era el que cuidaba. Así el Espíritu Santo es el que cuida hoy a cada hombre y mujeres, porque nuestro Señor Jesucristo cuando partió nos dio la promesa del Espíritu Santo, cual se cumplió en el día de Pentecostés, y de ahí en adelante todos nosotros, cada uno de nosotros individualmente delante de Dios,
tenemos ese Espíritu Santo que nos dio el día que le aceptamos como Salvador personal, el mayor regalo que podemos recibir en la vida de parte de Dios, para que Él nos enseñe y nos haga entender y comprender de las cosas de Dios. Ahí en Hebreos capítulo 11 nosotros empezamos leyendo esa parte donde dice el Señor, la galería de los héroes, de la fe, ¿no?, que muchos le dicen, habla de la fe. Dice que la fe es la convicción de lo que se ve y la certeza de lo que se lee. Nosotros podemos llegar a tener fe a través de ¿qué? De la palabra de Dios, escuchándola, entendiéndola, leyéndola, que es el mayor regalo que Dios nos da. La certeza quiere decir la seguridad de que viene de la palabra de Dios. Y la convicción, ¿quién da la convicción? El Espíritu Santo. Por eso el Señor cada día cuando va agregando a su pueblo, a su nación, a cada uno de sus hijos, Él los llama a cuenta individualmente. Hay una manera especial, íntima con cada uno. En estos días atrás, gracias a Dios, estuvimos haciendo unas visitas hermosas delante de Dios y también presentando almitas delante de Dios. Incluso anoche una persona que decía, sí, yo soy católica, sí, pero aprenda y conozcamos todos los hombres y los que buscamos de Dios, que Dios no es religión. Dios quiere una relación, que nosotros nos acerquemos de corazón, tal como estamos, tal como somos, la misma persona que siempre fue. ¿Para qué? Para que la obra del Espíritu Santo entre en nosotros y nos empiece a presentar como hijos cada uno de nosotros individual y santo, dice, que quiere decir apartados de parte de Dios. ¿Para qué? Para la bendición del lugar que andamos. Estos son los tiempos de la gracia, los tiempos de la gracia donde Dios viene a preparar una iglesia santa y perfecta, los tiempos en que sí, Dios pronto va a venir a buscar esa iglesia, el juicio de Dios se va a cumplir, como lo dice la palabra de Dios, y todo eso va a llegar. Pero antes que eso llegue, Dios tiene un trato individual especial con cada uno de nosotros. Y le damos gracias a Dios porque hoy podemos reunirnos de vuelta, porque Dios está usando este ministerio para poderse acercar a distintos hermanos. Ahí a su momento un hermano de Esquel me decía que iban a hacer un grupito de personas que se iban a reunir en un solo punto para poder escuchar de la palabra de Dios, gozarnos con el Señor. Y esa obra solamente la hace Dios. ¿Por qué? Porque Dios en cada lugar que los siervos, los hijos de Dios andamos, dice, Él se encarga de llamar, dice, y de aún de reconducir a aquellos que se han quedado en el camino, que se han atrasado, que han confundido su camino, porque Dios los llamó a una vida perfecta, santa, simple, sí, una vida simple, pero nuestro mayor galardón va a estar cuando nos presentemos delante de Dios. Ahí en le invito a orar para presentar delante de Dios todas nuestras necesidades, y así, como hacemos siempre, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que el Señor nos fue hablando en toda la semana, en los lugares donde estuvimos con el favor de Dios. Incluso les voy a contar que con la guía del Señor y con la ayuda de Dios estuvimos en Gualjaina compartiendo con una familia también dudas que ellos tenían de la palabra de Dios. Es tan grande la necesidad que Dios quiera que del otro lado donde esté usted hermano, joven, a su momento hablaba con un joven de la obediencia, Dios obre en sus vidas y levante hombres y mujeres valientes que se animan a llevar las buenas nuevas de salvación a todos los lugares, porque es grande la necesidad que hay de escuchar las buenas nuevas de salvación, esa salvación tan perfecta, tan santa, tan sencilla, que nos llena, nos enseña a vivir, nos enseña a corregirnos a nosotros mismos, porque el mayor problema del hombre es uno mismo. Le echamos siempre la culpa a los demás, pero el gran problema es uno mismo, porque uno tiene que mismo aprenderse a conocer delante de Dios para que Dios pueda obrar ante nuestras vidas cuando nosotros le pedimos en sujeción, en sinceridad, en esa actitud sencilla de decirle, Señor, yo no puedo, pero usted me puede ayudar. Y Él lo hace porque Él se agrada de eso, Dios Padre. Por eso Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo, dice, a morir en la cruz por nosotros, para Él llevar todas las cargas y problemas y dificultades, aún incluso la religión de los hombres, la llevó Él en ese madero, presentándolos ante un Dios de gracia, de misericordia y sobre todo de amor, como así lo habla en la carta de Juan. Ahí en le invito a orar conmigo, vamos a compartir una oración y luego vamos a entrar a lo que hablamos de la introducción y vamos a seguir con el favor de Dios con el libro de Mateo, donde estamos estudiando por la gracia de Dios, que ya estamos llegando en el capítulo 22, versículo 23 del libro de Mateo.
Padre amado, una vez más, Señor, nos inclinamos ante usted, primeramente, Padre amado, dándole las gracias, Señor, por este momento tan especial que usted nos da, Padre, de podernos reunir en su nombre, Señor amado, sabiendo que es su Espíritu Santo el que está abogando, el Espíritu Santo el que está haciendo, deshaciendo toda obra, Señor amado, ajena a su voluntad, Padre, porque usted es un Dios santo y perfecto, tiene un pueblo elegido y escogido, que está ahí atento, esperando, Señor amado, en su bendición, Padre. Cuando hubiera necesidades económicas, súplalas, Señor amado, de lo alto, como solamente usted lo sabe hacer, Padre. Tenga ese trato directo como usted tiene con cada uno de sus siervos, de sus siervas, enseñándoles y guiándoles, Padre amado, aún a donde están nuestras fallas, Padre amado, que le damos lugar al enemigo que nos acuse, y ese mismo enemigo es el que nos entorpece el camino para que podamos ser bendecidos, Padre. Lo ruego, Señor amado, donde hubiera enfermedad, sea usted sanando, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, porque todos son santos y levantados delante de Dios, y Dios vino a buscar una iglesia perfecta y sana, porque Él lo hizo en la cruz, Él se llevó todo ahí. Dios mío, sea usted obrando en nuestras vidas, dándonos fe, entendimiento, cordura aún en nuestras posiciones de la vida, y así como poder enfrentar cada situación, Padre. Bendiga a los jóvenes, Señor amado, en su labor, en todo cuanto haga, en ese afán de la vida, Padre, que nunca se olviden de usted, Señor, y que sea usted siempre el guía de esas vidas, Padre. Bendiga a los niños en su sinceridad, en su amor, en ese apogeo, Padre amado, para que usted los pueda educar, Señor amado, a través de esos padres benditos que usted va a levantar, Padre. Gracias por esos matrimonios, Señor amado, que le buscan en espíritu y verdad. Gracias por esas vidas que usted va armando y formando y haciendo, Padre amado, que puedan ser santos y perfectos delante de usted, Padre, y así poder congraciarse, Padre amado, cuando usted vengas a buscarlo, a cada uno de ellos, según usted tenga en sus planes, porque su nombre dice, los nombres que están escritos en el libro de la vida, esas son las personas que Dios va a venir a buscar, esas son las personas que Dios le está preparando una morada, esas son las personas que tienen la esperanza ya escrita de su vida, que nada le va a faltar, que todo van a tener, que van a ser sanos de ese azote que hoy a lo mejor les toca vivir, pero todo es para una enseñanza de bien y de progreso para su vida, Padre, porque yo sé que usted les ama a cada uno de ellos, tiene sus nombres inscritos cada uno de ellos en la palma de sus manos, Señor, y usted sabe y conoce cada necesidad. Gracias por este ministerio, Padre, que usted proveyó para este lugar tremendo y hermoso. Bendígalo, bendiga las autoridades, todo cuanto se haga, bendiga esta radio que nos abrió la puerta, bendiga las autoridades de ellas, bendiga a los operadores, aún al que se fue y el que está ahí y el que está en reposo, Padre, bendígales a cada uno de ellos, Señor, añadiendo bendiciones, Padre, y aún aquellos que están trabajando, Padre amado, sea usted visitándole en su trabajo, en su auto, a través de la radio, o de lo que usted quiera hablarle, Padre amado, sea usted en sus vidas, Padre. Gracias le doy, Padre, por todo. Gracias por los que van a reposar. Gracias por aquellos, Señor amado, que están en el hospital esperando que usted, Señor amado, les hable, les guíe, Padre amado, y los levante, Padre. Bendígales a cada uno en el lugar que estén. Se levante a cada uno de sus hijos, a su pueblo, a su nación, Padre, como usted ha querido siempre y siempre lo hace, Padre. Continúe con este programa, continúe con esta reunión, Padre, del siervo que nos dimos por llamar, Padre. Y así borre todo hombre, Padre amado, que esté hablando, que esta voz, Señor amado, sea inspirada y guiada por el Espíritu Santo para hablar a cada uno de sus hijos, de sus siervos escogidos, lo que usted le quiere dar, Padre, en ese maná especial que usted tiene para con ellos, Señor. Todo lo dejo y se lo entrego en sus manos, su bendición para mi familia, para mi esposa, mi hija, mi hijo, Padre. Obre usted, Señor amado, en esas vidas, Señor, y sea usted obrando siempre en cada vida de cada uno de sus hijos, Señor. Todo lo dejo y lo dejo en sus manos, en los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Como siempre el Señor nos permite hacer, vamos a contar una pequeña historia. La contamos como historia, pero yo les marco a ustedes los libros que están, porque siempre nos apremia el tiempo, y el tiempo se nos va como agua. Entonces yo prefiero citarle las citas, contarle, pero cuando usted esté ahí, que ya tenga su cita escrita, todo en un momento libre o un momento de tranquilidad, vuelva a leer la historia, hablar con el Señor y va a ver las cosas hermosas que Dios nos va hablando siempre. En el capítulo 38 de Jeremías cuenta la historia que Jeremías era un siervo de Dios que llevaba la palabra de Dios y siempre tenía contradicciones, siempre tuvo contradicciones. Incluso a su vida Dios mismo le dijo que
que no buscara esposa para su vida, como él hubiese querido, que por su edad, él como un hombre adulto, ya que llamándose a sí mismo como podría ser un gran padre de familia, un esposo. Sin embargo, Dios le dijo que no. Esas son cosas que tuvo que ir rindiendo él delante de Dios, porque él mismo le decía, pero Señor, yo no sé hablar, no conozco esto, no conozco lo otro. Pero Dios le dijo que no, que él había sido elegido y que él mismo le iba a poner palabra en su boca. Por eso cada vez que los siervos de Dios, los ministros de Dios oramos, le pedimos a Dios que sea Él obrando a través de nuestra boca lo que Él quiera hablar a su pueblo. En el capítulo 38 de Jeremías vamos a leer que Jeremías fue echado a una cisterna. Una cisterna es un pozo de agua, supuestamente tenía barro o casi vacío, ¿no? Y ahí en esos tiempos del profeta Jeremías lo metían ahí adentro, como si fuera una cárcel, algunos lo dejaban ahí hasta que muriesen. Pero dice que Dios, cuando cuida a su pueblo, a su nación, Dios de una manera especial, Dios siempre tiene a alguien que se va a acercar. Eso es lo que veníamos hablando en su momento, gracias a Dios, ¿no? Que Dios usa este ministerio, usa a los ministros de este ministerio para acercarnos a aquellos que están en la cisterna, quizá de su vida, de necesidades o de cosas, pero Dios nos usa a través de su palabra para alentarlos, para verlos y tomar cuenta delante del Rey. ¿Quién es nuestro Rey? Nuestro Dios. Fíjese que en la historia esta, cuando viene más adelante contando, dice que él fue echado a la cisterna por medio de la soga. En el versículo, lo vamos a leer en el versículo 6. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cielo, o sea, en el barro. Dice que, fíjese este detalle, ¿no? En el versículo 7, y oyendo Abimelech, hombre etíope, eunuco de la casa real, eran castrados esos hombres porque trabajaban en la casa real y no podían contaminarse con mujeres, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones todos los que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope, Ebed-melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí, y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-melech en su poder a los hombres, y entró en la casa del rey debajo de la tocerería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y la echó de Jeremías en la soga en la cisterna. Y le dijo el etíope Ebed-melech a Jeremías: pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos debajo de la soga. Y lo hizo así Jeremías, y este fue sacado de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. De una manera tan especial y milagrosa, Dios siempre tiene atentos sus oídos a las necesidades de su pueblo, de sus escogidos. Este Jeremías, un hombre escogido de Dios, un profeta de Dios, que fue muy perseguido y aún dice saludado de su propio pueblo cuando él enseñaba y le hablaba la palabra de Dios. Otros propios profetas, falsos profetas, ¿no es cierto?, se presentaron delante de él y le decían que era mentira. Pero todos aquellos que son elegidos, llamados por Dios, de alguna manera especial, Dios siempre envía a alguien para sacarnos de la cisterna. Ese es el mayor privilegio, es lo que nosotros tenemos que siempre, como hijos de Dios, siervos de Dios, darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la labor que Dios hace a través de los ministerios, de las iglesias. Hoy me comentaba un hermano a través de un mensaje que hay un hermano confundido porque dice que leyó un libro que hablaba de los días sábados, que si el hombre no cumple los días sábados, dice, ese hombre puede caer al infierno. Fíjese, ¿no es cierto?, a veces hasta dónde llegan las enseñanzas. Quizá el libro que tomó era un libro de una religión que practica esas cosas, que son los sabatistas, son la iglesia adventista, que dice que son los sábados los días sagrados de Dios. Si nosotros vamos a tener en cuenta algo relativo delante de Dios, si nosotros hubiésemos creído, seguiríamos creyendo que la ley es la que nos impone los movimientos de la vida, ninguno de los hombres podríamos vivir.
porque la ley es pesada. Ninguno de los hombres, nosotros somos gentiles del pueblo de Dios, somos adoptados, llamados, dice, somos injertados al olivo natural, que es la planta de Dios, que es el pueblo judío. Si nosotros tuviéramos que haber, desde los tiempos principios, haber rendido a toda la religión, haber aceptado todo lo que la religión hacía o hace, nosotros tendríamos que incluso vestir otro tipo de ropa, como hacía en la religión antigua, incluso entrar en todo eso de las fiestas, en conocer de todo eso. Pero Dios dice que en su gran misericordia, Él dice que se entregó Él mismo en la cruz como cordero inmolado para Él llevar delante de los hombres, delante de todos los hombres, la carga que la misma religión le había dado a los hombres. Por eso nosotros estamos en el tiempo de la gracia, ya van más de 2000 años en el tiempo de la gracia y sabemos que pronto va a venir el Señor. Pronto va a venir Dios a buscar a su iglesia, una iglesia santa y perfecta. Está en nosotros, hermano, hermana, de decidirnos delante de Dios y prepararnos para eso, para esa venida, prepararnos para las bendiciones que Dios nos quiere dar, porque aún dice, aún Dios nos llevará esta noche, teniendo a Dios nuestras vidas, vamos directito, como alguien diría por ahí, que me acuerdo que el otro día alguien me lo decía, una persona de una provincia me decía, vamos directito, dice, a las manos de Dios, a los brazos de Dios. Así es, porque aceptando a Dios como salvador personal de su vida es el primer paso. Y si Dios nos viniera a buscar esta noche, con Él nos vamos. Porque le aceptamos y Él anotó nuestro nombre en el libro de la vida. Y Dios no es hombre para olvidarse, Dios no es hombre para dejar de lado las cosas. Así como lo envió a alguien que escuchara cuando lo metieron en esa cisterna para que se muera el profeta Jeremías, así Dios siempre envía mensajeros, siervos de Dios, a distintos hogares, a familias, a casas, a donde nosotros, hombres y mujeres, le abrimos la puerta para que Dios nos viene a rescatar, de no morir en ese lugar, de no morir en esa religión, no morir en esos pesares. Si nosotros tuviéramos que manejar todos esos tiempos bíblicos de la religión, ninguno de los hombres podría hacerlo y moriría en el intento, porque los días sábados es para la religión judía, pero Dios eligió el primer día de la semana, que lo eligió a través de los tiempos, cual delante de Dios tampoco está marcado si fuera el primer día de la semana o no, sino que siempre nos congreguemos y adoremos a Dios en espíritu y verdad. Eso es lo más necesario, no tanto lo otro, porque nosotros nos confundiríamos si entramos a analizar todo lo que es la religión, porque nuestra vida estaría confundida, cuando nosotros somos salvos por gracia, por la bendición de Dios, porque Él murió en lugar nuestro. Esa es nuestra mayor bendición. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos conocer? De la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que se cumpla en mi vida y así a través de mi descendencia sea bendita toda mi descendencia y todos los que nos rodean, el pueblo donde estamos, el lugar donde vivimos, los vecinos, el barrio, el almacenero, donde nosotros andemos, también puedan ser bendecidos a través de nuestra vida. A eso echémosle mano, en eso preocupémonos de cómo presentarnos delante de Dios. Porque Dios va a cumplir con lo que dijo en su palabra, que va a venir a buscar a su iglesia, la va a levantar, dice, pero Dios va a venir a buscar a su momento y al tiempo que Él diga a esa iglesia. En 1 Tesalonicenses 5, 9, 10 vamos a leer algo muy, muy bonito, ¿no?, de parte de Dios para todos aquellos que esperamos en la promesa de las cosas de Dios. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira, ¿cuál va a ser? El día del juicio. Cuando el juicio se manifieste sobre este mundo, la iglesia ya va a ser levantada y tomada. Dice, en el mismo libro de 1 Tesalonicenses, la palabra de Dios nos enseña esto. Estad siempre gozosos, no traigáis amargura a vuestra vida. Orad sin cesar, dad gracia a todo por esto, por la voluntad de Dios, para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis la profecía, examinarlo todo. Examínelo, hermano, esto de los temas del sábado. Retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Esa es la promesa de Dios, de venir a buscar esa iglesia, una santa iglesia perfecta. Pero hermano, tengamos cuidado de eso,
la religión, de leer libros que a lo mejor no nos pertenecen, y sino antes de leerlo, compartirlo con algún siervo para que nos dé su vista o nos dé su consejo o nos guíe. Les paso el número de teléfono 02945 1558 0321. Agéndelo, y cualquier consulta o pregunta, hágala a través de ese teléfono y va a ver que alguien o de alguna manera Dios va a permitir poder llegar ante usted. O usted hermano que está con alguna inquietud o pregunta, porque Dios hace eso. Dios viene a rescatar de la cisterna a todos aquellos que de alguna cosa u otra han caído en ese lugar, o los mismos hombres lo han echado con estas religiones, con estos malos pensamientos, con estos malos caminos. Incluso se usa la venida del Señor Jesucristo como un negocio para que la gente se amedrente o se desespere en una situación. Cuando Dios vino a buscar un pueblo santo, perfecto, en paz y reposo, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene a sus escogidos ya desde gran tiempo y está enviando continuamente a sus mensajeros, los ministros, los siervos de Dios, a visitarlo, a orar por ustedes, a compartir de la palabra. ¿Para qué? Para que en ese granito chiquito de arena que nazca en esa casa, esa semilla, que es la voluntad de Dios en la vida de todos los bienes para todos aquellos que le buscan. En el capítulo 5 de Apocalipsis, el Señor habla de que el tiempo de juicio se viene. Y dice que sobre la tierra no había nadie dispuesto o que fuera realmente fiel para poder abrir el rollo de los juicios de Dios. Entonces dice que este profeta, siervo de Dios, discípulo de Dios, Juan, se amargó y dijo: ¿quién lo va a poder hacer? ¿Quién abrirá esto? Dice que miró y en medio del trono vio a los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Quién era este cordero inmolado? Nuestro Señor Jesucristo, el único que tiene el poder de la vida, de la muerte, el único que tiene el poder de deshacer y hacer, el único que puede obrar o no obrar en la vida de cada uno. Eso está en cada uno de nosotros, declamarlo, pedirle a Él. Es el cordero inmolado, ese es el cordero que se entregó en la cruz, sin mancha, irreprensible, perfecto, por la vida de todos nosotros. Nosotros somos salvos por gracia, no por obra. No tiene nada que ver el sábado, no tiene nada que ver los bautismos, no tiene nada que ver los votos, no tiene nada que ver que hagamos las fiestas o no, sino lo que tiene que ver es nuestro corazón contrito y rendido ante un Dios vivo y verdadero, el cual vino a buscar una iglesia santa y perfecta. Hace un momento hablábamos que habíamos hablado con un joven de la obediencia. El primer paso de todo hijo de Dios es la obediencia. En la obediencia aprendemos, en la obediencia viene la doctrina, en la doctrina viene la enseñanza, en la enseñanza vienen las virtudes de todos los hijos de Dios, que son las bendiciones que Dios tiene para cada uno de sus hijos. En este juicio de Dios solamente Él conoce los tiempos, Él sabe, y es el único que está aprobado delante de Dios para poder presentarnos Él mismo, ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Por eso en Apocalipsis 22:6 dice: y me dijo estas palabras, son fieles y verdaderas, las que están escritas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó, vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies al ángel que mostraba estas cosas. Y él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Esa es la labor del ministerio de Casa de Dios, esa es la labor de cada una de las iglesias, de presentar al pueblo los designios y aún las autoridades, las potencias de los tiempos, la autoridad de que Dios va a usar, aún cuando Él desate su ira sobre la tierra. Dice: ¿quiénes son los que vamos a quedar y quiénes son los que van a ir? Es nuestra propia elección delante de Dios, habiendo escuchado esta palabra tan perfecta, esta palabra tan santa, y no haberle hecho caso, dice la palabra: ay de aquellos por no haber obedecido.
Pero he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Cuando lo enseña, nos redarguye, nos hace comprender y nos acerca día a día a más a nuestro Señor Salvador. Como siempre hacemos, lo vamos a dejar escuchando un tema y vamos a entrar al libro de Mateo, el cual ya vamos a seguir con los estudios. Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eternal. A ese amor tan glorioso, a ese amor tan sublime, que quiso redimirme siendo un pecador. Hoy con toda mi alma a él quiero dirigirme. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta alabanza que recién escuchamos nos habla de los temores, del hambre, pero sobre todo eso, dice, siempre está el amor de Dios. Muchas vivencias vamos a tener los hombres sobre la tierra, cosas que a veces no las vamos a entender, pero de todas esas Dios tiene propósitos, con sus hijos, con sus escogidos, pero el amor de Dios siempre va a estar. Hay hermanos que dicen: no, a mí nadie me entiende, no me comprende, pero Dios siempre está ahí. Dios siempre envía a ese Ebed-Melech a sacarnos de la cisterna, porque Dios es amor, Dios es vida, Dios se mueve en medio de aquellos que le han creído y le buscan en espíritu y verdad. Los mismos hombres hacen incluso muchas falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque prefieren seguir su propia temática, su propia enseñanza, idiosincrasia, como lo hace la nueva era, el humanismo, el ecumenismo. Pero la palabra de Dios, si vamos a estudiarla, ahí nos enseña Dios que estas cosas son necesarias. ¿Por qué? Porque Dios viene separando los cabritos de las ovejas. Los cabritos, aquellos que tienen los cuernos. En la Biblia nos enseña que todo lo que tiene cuernos son poderes. Los poderes del mundo van a quedar en el mundo y ese mundo va a desaparecer. Pero las ovejitas de Dios, el pueblo escogido de Dios, se van con Él directamente. ¿Por qué? Porque le han creído y han escuchado la voz de su pastor. Como el Señor siempre nos enseña, dice en su palabra, a leerla, ¿no? A compartirla. La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a seguir este estudio de Mateo 23, capítulo 22, versículo 23, al revés. Dice, vamos a leer esto: en aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijo y si su hermano se casara con su mujer y levantara descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el 7º. Y después de todos también murió la mujer. En la resurrección, fíjese esta burla de esta gente, ¿no? Después dice: ¿de cuál será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis, ignorando la Escritura y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os habéis dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Esta es una enseñanza doctrinaria de la palabra de Dios, que todos aquellos que le aceptamos al Señor Jesucristo como Salvador personal de nuestra vida, nosotros pasamos a vida eterna. ¿Por qué? Por la fe. ¿Y por qué dice la palabra de Dios en Romanos 19? Que si confesares que Jesucristo murió en la cruz,
Con tu boca, dice, con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Por eso es necesario acercarnos a una iglesia, buscar una iglesia donde se predique Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sea el mismo como el que está ahora, hablando en cada corazón, aún moviendo lo más íntimo de nuestro corazón, dándonos un entendimiento en lo que es la virtud de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que Dios fue enviado por su Padre, por amor, para con los hombres y las mujeres de esta tierra. Dios tiene grandes propósitos en la vida. Y estos saduceos, que es una religión, es la misma religión que está hoy en día. Aquellos que no creen en la resurrección de los muertos, aquellos que hablan de la reencarnación, aquellos que hablan de cosas inventadas incluso por los mismos hombres, pero que no tienen ni valor ni dependencia, nada delante de Dios. Pero ay de aquellos, porque ellos también van a tener que arreglar cuenta delante de Dios, conociendo la verdad, no la quisieron ejecutar. Entonces Dios dio un gran mandamiento. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a un solo lugar la gente. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, tentando a Jesús, ¿no es cierto? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En muchas incursiones de estas, de las que hablamos de religiones, así, hay muchas religiones que se han levantado en ayuda a los hombres, que nosotros les podemos llegar a denominar como sectas, ¿no? Nosotros el cristianismo muchas veces nos ponen en ese lugar, como que el cristiano es un sectarista, cuando en realidad el verdadero cristiano es aquel que ha tenido una relación directa con Dios, porque nuestro Dios es un Dios de vivos, es el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de Abraham. Ese es nuestro Dios, el Dios de vivos, porque nosotros, por promesa de Dios y en la palabra de Dios y en la primicia que Dios hizo su resurrección, así nosotros vamos a resucitar, así muramos hoy, vamos a resucitar delante de Él. ¿Por qué? Porque Él así lo dijo, y así será, y así es. Y vemos que a través de todos estos tiempos, de los tiempos que han pasado, incluso de las décadas, incluso de los milenios que han pasado, ya vamos a los más de 2000 años en el tiempo de la gracia, todo lo que estaba escrito se cumplió, se sigue cumpliendo. Aún la misma ciencia moderna está entendiendo y comprendiendo que lo que estaba escrito así era, que la Biblia tenía razón. Ese ADN contaminado que vino de Adán y Eva es el mismo ADN que está hoy en día. El otro día en una reunión hermosa que tuvimos en una casa, el Señor libertó grandemente a una hermana de, vaya a saber, ¿no es cierto?, qué necesidades, pero fíjese el corazón duro a veces de las personas, si no esas personas tendrían que estar todas hablando en lengua, comprendiendo, adorando y entendiendo de corazón quién es Dios. Pero este mundo ha hecho esta religión tan dura que los corazones cada vez se van endureciendo más. Por eso escrito está, cuando Él venga, hallará fe en la tierra. Hermano, hermana que está de otro lado, le invito a que se levante, que vaya de rodillas delante de Dios y que le clame a Él por fe, por valor, por entender de su palabra, que el Espíritu Santo los llene de la mollera a los pies a cada uno y que toda esa necesidad de cosas queden atrás, dándole paz y reposo y comprendiendo que Dios hoy lo está visitando nuevamente y que les quiere hablar a cada uno y cada uno de ustedes Él los ama. Por eso el único mandamiento que Él nos pidió dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La religión de los hombres, los sectaristas, todo eso ha hecho sus religiones a su propio arbitrio, porque ellos dicen, ayudamos a los demás y estamos ayudando a Dios. No, ellos están predicando el segundo mandamiento y se olvidan del primero de amar al Dios vivo y verdadero y hacen sus propias religiones. Incluso engañan a esa gente como ese hermano que preguntaba de los sábados, engañándolo a través de religiones, de malas enseñanzas, aún escritas por los hombres. Como así los hombres mismos sabemos que el hombre no viene de la descendencia de los monos, porque eso no se pudo comprobar nunca, pero sin embargo esa enseñanza en la escuela ha quedado. Y no queremos invocar que el hombre realmente fue creado por Dios, como Adán y Eva, y que el primer nacimiento fue el de Caín y Abel, cual ellos también tuvieron que arreglar cuenta con Dios, porque hay una pequeña religión en todo eso. Es hermoso, es apasionante, es santo, es puro poder entender de la palabra de Dios.
Bendito y santo sea el pueblo de Dios que está del otro lado, bendito y santo todo el pueblo que le busca en espíritu y verdad. Me gustaría compartir una pequeña alabanza que el operador va a poner y después continuamos con lo que el Señor nos permite. Yo te llevo desde chico muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, la tierra y el silencio, y en mis noches, cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría? Hermosa alabanza, ¿no? ¿Cómo no creer en Dios, que nos dio todo? ¿Se acuerdan que la esposa de Abraham era estéril y Dios le dio la descendencia? La esposa de Isaac era estéril, Rebeca, y Dios le dio la descendencia. Así ese siervo Samuel dice que nació de una mujer llamada Ana, que era estéril y le clamaba día y noche a Dios por un hijo, y él le dijo, el hijo que tuviera lo voy a presentar en el templo, y Samuel fue uno de los más grandes profetas de Dios. Así Dios obra en la vida, Dios bendiga los hogares, las familias, Él las una, Él las levante, Él las guíe. Y si hubiera infracciones en la vida de los hombres, que se arrepientan delante de Dios y le pidan perdón y vuelvan a su primera esposa, como Dios nos enseña en su palabra, porque ella es la que Dios nos dio, a ella tenemos que cuidar, a ella tenemos que venerar, a ella tenemos que aún levantar como la reina de la casa. Esa es la voluntad de Dios, la obediencia a Dios, porque Dios nos da todo, de acuerdo a nosotros le pidamos. Una riqueza que incluso en la vida de los hombres nosotros le pedimos, Dios nos la da, pero a veces nos da medido porque necesitamos ser educados para recibir ciertas cosas de la vida, porque a veces pedimos mal y no le pedimos primeramente el conocerle a Dios, que aún en su lugar que esté, ahí mismo usted puede decirle, Señor, yo necesito muchas cosas, pero ante todo necesito conocerle a usted en espíritu y verdad, que su Espíritu Santo me llene. Eso es lo que Dios nos enseña a pedirle primeramente, para que venga lo demás por añadidura. Esas son las grandes cosas, grandes promesas que Dios tenemos, de cómo no vamos a creer en Dios, porque Él está en medio de todos nosotros. Él vino a restaurar, Él vino a bendecir, Él vino a juntar. Él no quiere las discordias, no quiere los pleitos, sino que Él quiere las bendiciones de cada uno de sus hijos. Aún en el hablar, en el callar, en el vestir, Dios nos llama aparte y nos enseña. Vamos a leer unos versículos más y luego vamos a presentarle delante de Dios este programa, porque sin querer el tiempo ya se nos fue. Dice que en el versículo 41 del capítulo que estamos leyendo, 22 de Mateo, dice esta palabra. Y estando juntos los fariseos, junto a Jesús le preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y le dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu se llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David se llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Entienden, hermanos, por qué compartimos la palabra de Dios y que es necesario leerla, que es necesario que reunirnos en una iglesia, tener un pastor que nos guíe a través del Espíritu Santo para poder tener luz y entendimiento?
porque incluso estos hombres preparados de Dios, que eran los fariseos, que conocían mucho la ley, todos le preguntaban a Jesús, diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? Cristo quiere decir el Mesías, que es traducido, ¿no? Es el Mesías, el Hijo de Dios, que el pueblo judío estaba esperando. ¿De quién es el Hijo? Le dijeron, ¿de David? Y le dijo, pues, ¿cómo de David? El Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies. Este es un salmo. En el Salmo 110 está esta declaración de David, que le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies. Entonces, pues, dice David, ¿cómo se llama Señor su hijo? Y nadie le podía responder palabra. Eso que ir aprendiendo eso es ir aprendiendo doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios, que es tan santa, tan perfecta, única. Quería haber compartido con ustedes lo que acusan a Jesús los escribas, los fariseos, porque en el capítulo 23 de Mateo, el mismo Señor viene diciendo y enseñando lo que los hombres religiosos hacemos en las vidas. Colamos esto, sacamos el otro lado, pero dejamos pasar las grandes necesidades, los grandes pecados, las grandes infracciones que comete la Iglesia de Dios en muchos lugares, ¿no? Pero gracias a Dios que de todas esas iglesias Dios me enseñó y vamos comprobando y viendo que de cada iglesia, incluso iglesias mal enseñadas o que no tienen una buena enseñanza, Dios tiene un pueblo remanente ahí. Es un pueblo escogido, un pueblo selecto. Por eso Dios a veces les habla a través de una radio, a través de una alabanza, a través de que algo escucharon, de un amigo que le presenta a otro, porque Dios los viene sacando de esos lugares que no pueden seguir creciendo, pero al ser ellos elegidos, Dios tiene un trato directo con ellos. Y eso es lo que Dios enseñaba en este capítulo, que con el favor de Dios lo vamos a ver el próximo martes, en la reunión que viene. Vamos a tratar de estudiar completamente desde el principio al fin este capítulo 23, que es un capítulo largo, que le invito a que ahí usted en su casa lo lea y que para la próxima, con el favor de Dios, podamos compartir de ella y ver qué es lo que Dios tiene para con nosotros. En todo esto que hemos tomado de la palabra de Dios, que es hermoso, es santo, ¿no? Es un momento especial que uno puede tener en la vida de compartir de las palabras de Dios. Por eso siempre les invito, hermanos y hermanas, que si no se congregan, vayan a una iglesia. Busquen una iglesia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Congréguense, actúen, empiecen si pueden en la obra misionera, a obrar, que es grande las necesidades. Ahí en Gualjaina, cuando fuimos, el Señor mismo nos presentó una familia que estaban confundidos porque le enseñaban a ellos una doctrina de error, cual dice que ellos tenían que liberar a la descendencia, que tenían que liberar incluso a su propia familia, y que los males ellos mismos lo podían sacar imponiendo sus propias manos. Pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario, que nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz, en ese madero, Él llevó todas nuestras necesidades, nuestras quejas, dolores, enfermedades. Aún Él mismo cortó esas que nosotros decimos maldades que vienen, como a ver cómo poderles presentar, a través de los tiempos, a través de las generaciones. Muchos le llaman maldiciones generacionales, ¿no? Pero eso es una relación directa con Dios, porque si Dios nos llamó íntimamente a cada uno nos dio el Espíritu Santo, al haberlo aceptado, en el momento que lo aceptamos, Dios ya viene obrando eso. Está en nuestra decisión delante de Dios en obedecer a la palabra de Dios, o obedecer a la crianza que nosotros tuvimos, o creer las historias que nos pasaron a nuestros abuelos y quererlas nosotros repetir. Es un libre albedrío, eso es lo más grande y lo más santo de parte de Dios, que Dios nunca va a pasar sobre esa voluntad. La voluntad nuestra delante de Dios, si vamos a la obediencia, vamos a estar llenos de promesas. La Biblia tiene más de 8.000 promesas para todos sus hijos, para su pueblo, su nación, incluso dice, para grandes ciudades, para grandes gobernantes. Dios tiene grandes estrategias de amor, de comprensión, de cómo Él obrar. Por eso Dios nos manda que oremos por las autoridades, como siempre con el favor de Dios lo hacemos, por Trevelli, todas las autoridades que ministran y trabajan en este lugar, ¿no es cierto?, los que dan el trabajo, las empresas, el que anda en la calle, aún aquel que trabaja en la calle, que Dios bendiga siempre y guarde, dándole entendimiento, y que esos hombres que están al frente de las decisiones de ciertas legislaturas, de ciertas acciones de la vida, sean correctos,
intachable en la labor para el beneficio de una ciudad que Dios quiere bendecir. Por eso es necesario la oración del pueblo de Dios por todos. Incluso la Biblia nos enseña aún por los animales. Acuérdese en el libro de Jonás de esas 120.000 personas, más los animales, que fueron creados por Dios. ¿Cómo Dios no va a tener misericordia si un pueblo le clama a Dios y le pide día a día por todas esas cosas? Primeramente edifiquémonos nosotros como templo de Dios, presentémonos delante de Dios como templo de Dios, santo y perfecto, para que Dios pueda obrar a través de nosotros, y ir llevando la luz y entendimiento, porque luz somos del mundo, la sal de la tierra, son sus hijos, sus escogidos, aquellos que Dios vino a buscar, ese día que Él ya tiene señalado, juntando un número perfecto que Él tiene de su pueblo. Si es la primera vez que usted comparte esta palabra, o escucha de esto que Dios lo llamó, hermana, hermano, o quien esté al otro lado, así no importa la religión que sea, si de una cesta, no importa eso déjelo de lado, pero escúchele a Dios. ¿Por qué? Porque estamos íntimamente, está usted ahí de ese lado, yo de este, Dios por medio del Espíritu Santo obrando y viendo en cada vida qué es lo que Él quiere hablarles. Si usted es la primera vez, le invito a que repita conmigo una oración, lo quiero presentar delante de Dios, quiero que usted acepte al Señor Jesucristo como Salvador personal de su vida, y usted aceptándolo dice que su nombre pasa a ser escrito en el libro de la vida, y cuando Dios abra esos libros, su nombre va a estar escrito, y vamos a poder compartir con Dios esa elección que Dios nos hizo desde muy temprana edad. Quizás estamos en una región confundida, o en una cesta confundida, pero hoy es el tiempo, es el momento a sola aquí de compartir con el Señor y encomendar nuestra vida a aquel que envió a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Le invito a que comparta conmigo esta pequeña oración. Señor Jesús, en este momento reconozco, Padre, que usted murió por mí en la cruz. Esa labor redentora que usted hizo ahí, hoy la puedo llegar a entender un poquito más. Gracias, Señor. Le pido, Señor, que me dé fe y valor para seguir día a día, que anote mi nombre en el libro de la vida y que me pueda gozar no solo yo de conocerle, sino todos mis seres queridos, mi familia, mi esposa, mi esposo, mis hijos, aún aquellos que están en necesidades, Padre. Yo sé que usted los va a bendecir. Todo lo dejo y lo dejo en tus manos, en los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Seguramente le invito a que si usted hizo esta oración y se acercó a Dios por primera vez, le digo que es bendita o bendito de Dios, porque Dios está grabando en los libros cada momento, cada cosa que hagamos, incluso esta presentación que Dios hizo hoy. ¿Por qué? Porque nos llama, nos está llamando, nos sigue golpeando la puerta de nuestras vidas para que le reconozcamos y busquemos un cambio en nuestra vida, pero un cambio genuino, un nuevo nacimiento, habla el capítulo 3 de San Juan, un nuevo nacimiento delante de Dios, es dejar todo lo viejo y entregarnos a lo nuevo que Dios nos quiere dar, que es la vida eterna, esa vida perfecta y santa que Dios quiso hacer en un principio en el huerto de Adán y Eva, que la va a volver a hacer, a presentar delante de todos los hombres en ese milenio, cuando la iglesia ya venga con Él, con el Cordero de Dios, y moremos ahí como reyes y sacerdotes, según lo que Dios tenga por cada uno de nosotros. Si usted es la primera vez, yo de este lado nuevamente voy a orar por usted, por aquellos hermanos que han compartido esta palabra, que Dios bendiga sus hogares, su familia, que el sueño de esta noche sea bendito y que la bendición de hoy sea mañana mayor. ¿Por qué? Porque Dios habló a nuestras vidas y nos está de alguna manera enseñando a comprender las cosas de este mundo, incluso las imprudencias, las malas acciones, esa mala acción que tuvo que vivir Jeremías de echarse al que lo quisieron echar a esa cisterna. Sí, lo echaron a la cisterna, pero Dios envió a alguien a sacarlo. Así Dios envía a través de su palabra a sacar a esos hermanos, esas hermanas que han caído en esos lugares para vida, porque Él nos llamó para vida, una vida eterna. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Creámosle a Dios, aceptémosle a Dios, busquemos de Dios y Dios va a obrar en nuestras vidas. Quiero que comparta esta oración y delante de Dios vamos a entregarle todo.
sabiendo que nuestras enfermedades ya están curadas, sabiendo que nuestro problema de mañana ya está dado, sabiendo que el trabajo ya lo tenemos, sabiendo que Dios va a bendecir a mi hijo y a mi hija, a donde se encuentre, y Dios va a bendecir mi matrimonio, y Dios va a bendecir la vida, incluso mis proyectos y mis planes, en las manos de Dios lo vamos a entregar. Bendito Dios, Padre amado, una vez más, Señor, nos inclinamos ante usted, Padre, para darle la gloria y la honra a su nombre, Padre, por esta reunión que usted nos ha permitido compartir, Padre, con su pueblo, con su nación, con sus escogidos, Padre, porque usted tiene grandes propósitos con cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de ellos, Señor. Hay una gran lista de ayunos, Señor amado, que presentada ante usted, Padre, y sé que usted ya está obrando en cada cosa de ella, Padre. Gracias, Señor amado, por cada uno de sus escogidos, Señor. Gracias por ese pueblo predilecto que usted tiene, Padre. Gracias por el privilegio de Casa de Dios Trevelin, Padre amado, de poder compartir con los hermanos, Señor amado, ese mensaje que usted tiene para con todos los hombres, Señor. Señor, le ruego que si uno se hubiese acercado hoy ante usted, aceptándole como Salvador personal, Padre, obre en esa vida, sea usted presente en él, Padre amado, y sea usted viendo su necesidad, Padre, y que él pueda comprender a través de todo esto, Padre, que usted le ha visitado, a ella, a él, a ese niño, a esa joven, que usted le visita porque les ama. Ama a cada uno de los hombres y mujeres, aún de los animales que están en esta tierra. ¿Por qué? Porque tú eres el Creador, Señor. Le ruego, Señor amado, que en el afán de la vida de cada uno de nosotros, Padre, le tomemos en cuenta a usted, Padre, y que el mensaje de hoy, Padre, usted mismo lo grabe en nuestro corazón, nos ayude, nos levante, nos haga hombres y mujeres valientes, Padre, para poder seguir, Padre, por la senda que usted nos enseñó. Es un camino angosto, Padre, pero bajo su guía, Señor, podemos ir, Señor. Le ruego, Señor amado, que usted los bendiga, que usted nos acompañe, bendiga esta radio, bendiga a los operadores, aún la música de hoy que fue preparada por ese operador, Padre. Añada bendiciones a cada vida y añada bendición a todos aquellos que están del otro lado, en el lugar que estén, Padre, ahí en el medio del campo, en el auto, en el colectivo, en el viaje, Padre, aún en esa casa, aún en ese rincón, Padre. Añada bendición y bendiga grandemente a su pueblo y su nación. Toda la iglesia de Dios dice amén, amén, Señor, a la voluntad de su obra, Señor amado, en cada vida de sus hijos, Señor, porque usted llamó un pueblo libre y perfecto, que en el nombre de Jesús lo decimos que es un pueblo libre y perfecto delante de usted, Señor. Bendiga toda su nación, Padre amado, y así continúe con su vida todas las cosas que hagan día a día, y sea usted preparándonos para una próxima reunión a través de lo que usted quiera hacer a través de nuestra vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Gracias, hermanos, por compartir esta palabra, gracias porque Dios tuvo en medio de nosotros, y nos vemos con el favor del Señor en la próxima reunión, en la voluntad y la guía del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante? En la risa de un niño por la calle o en la tierna caricia de mi madre. ¿Cómo no creer en Dios? Desde Trevelin, Jardín de la provincia del Chubut. Transmite en 99.9 MHz. FM del Valle. Nueva tecnología. Tecnología digital.